buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, la mayoría de los medios electrónicos y de los pocos medios impresos que sobreviven en nuestro país hacen referencias en sus portales de inicio, en sus primeras páginas, a una información que ayer tratamos de manera exhaustiva acá en nuestro programa con el aporte que nos hizo el doctor José Toro Hardy. Me refiero a la situación de Citgo. Debo refrescar parte de los contenidos que ayer nos expusiera acá a Toro Hardy. Citgo no es el nombre simplemente de una empresa. Citgo no es una filial cualquiera del holding Petróleos de Venezuela. No. Citgo fue uno de los mayores logros de la democracia venezolana en la lucha por conseguir mejores y mayores mercados, mejores y mayores precios, mejor y mayor provecho para el país del negocio petrolero. Citgo era la fórmula de integración vertical de toda nuestra operación petrolera hacia el mercado más importante del mundo, que es el mercado norteamericano. Extraíamos el crudo venezolano de los pozos venezolanos, ese petróleo era embarcado en tanqueros y supertanqueros venezolanos y llevado a Estados Unidos. En Estados Unidos era descargado en terminales venezolanos en territorio norteamericano y desde allí se distribuía por oleoductos que cruzan ese país de norte a sur, oleoductos venezolanos o donde el Estado venezolano tenía también una muy importante participación. Esos oleoductos llevaban el petróleo venezolano hasta 8 refinerías venezolanas, refinerías especialmente calibradas para procesar, para refinar el petróleo venezolano y transformarlo en gasolina. Esa gasolina iba a unas 16,000, casi 16,000 estaciones de servicios abanderadas con la marca Citgo, estaciones de servicio que eran franquicias venezolanas, de una empresa venezolana. De esa manera teníamos el acceso, casi que el control a más del 10% del mercado de gasolina en Estados Unidos, el más importante del mundo. Hoy, como ustedes saben, desgraciadamente Venezuela no puede abastecer ni siquiera el mercado de gasolina de Apure. ¿Qué te puedo decir? Citgo, ese milagro del cual les estoy hablando, fue objeto de una brutal agresión por parte del régimen del Castro, Chavo, Diosdado, madurismo. Maltrataron el negocio, vendieron terminales, vendieron los oleoductos, vendieron varias de las refinerías. En la actualidad nos quedan apenas 3 de aquellas 8 refinerías y menos de 1/3 del total de estaciones de servicio que están abanderadas con la marca Citgo. Sin embargo, y además la empresa Citgo fue dada como prenda por el régimen de Maduro a la empresa Rosneft, la empresa rusa Rosneft, como garantía por el pago de un préstamo, el 49% de las acciones, si mal no recuerdo, y el otro 51% de las acciones fue dada en garantía por un bono que emitió PDVSA, el bono PDVSA 2020. Es decir, la desmantelaron y lo que quedó después del desmantelamiento fue hipotecado. Eso fue lo que hizo el Chavo Diosdado madurismo con Citgo a lo largo de 20 años. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual tiene que ver con el negocio petrolero solamente de manera indirecta. La situación actual es que otra empresa, una empresa dedicada al tema minero, la empresa Cristalex, fue expropiada
de manera arbitraria y sin respetar los términos jurídicos de un proceso de estatización o de nacionalización como debe ser. Recordemos, quiero ser enfático al respecto, Venezuela dio una clase al mundo de cómo se puede producir un proceso de reversión petrolera, un proceso de nacionalización petrolera en forma impecable. Eso lo vivió Venezuela en la década de los años 70. Venezuela nacionalizó su industria petrolera sin perder nada de lo que se había construido en la época de las operadoras privadas y por el contrario potenciando la excelencia del capital humano nacional. De esa manera fue que PDVSA se transformó en una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta. Sí, Petróleos de Venezuela. Sin embargo, lo que ocurrió aquí en los últimos 20 años no tiene nada que ver con la excelencia ni con el orden en el desarrollo de estos procesos de estatización o nacionalización. No, lo que ocurrió aquí fue un proceso salvaje, antijurídico, malandro, de una gente que decía, aquello, expropiese, aquello otro, expropiese, lo demás allá, expropiese. Lo que ocurre es que cuando lo expropiado no eran joyerías en la Plaza Bolívar o cines en Sabana Grande o carritos de chicha, cuando lo expropiado eran empresas internacionales o transnacionales, estas empresas acudieron a las instancias que a nivel mundial existen para dirimir ese tipo de conflictos. Los espacios de arbitraje, el Banco Mundial y, en definitiva, los tribunales de Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que hay una importante cantidad de casos, más de 20 casos, donde diversas empresas internacionales, transnacionales, tienen demandas contra el Estado venezolano. ¿Cuál es el tema entonces con Cristalex y Citgo? Bueno, que Cristalex obtuvo de parte de un tribunal en Delaware, que es donde está radicada la empresa Citgo, y luego confirmado en otra instancia judicial, en una instancia de apelación, obtuvo la siguiente sentencia. Dijeron, Citgo es exactamente igual a PDVSA, PDVSA es exactamente igual al Estado venezolano. Si el Estado venezolano tiene una deuda con Cristalex y no paga, entonces Cristalex puede cobrarse con los activos de Citgo. Ya esto es tremendamente grave por la importancia de Citgo y porque estamos hablando de 1.400 millones de dólares. Esto es muy grave, pero más grave todavía es que si el tema Citgo-Cristalex se salda de esa forma, no va a ser el único. Hay más de 20 acreedores tan o más importantes que Cristalex que están esperando que se produzca ese precedente para caerle encima a todo activo que tenga la República de Venezuela en el mundo, en el planeta, para cobrarse con eso. Ese sería el precio que pagaríamos los venezolanos por 20 años de tropelías, por 20 años de chabacanerías, por 20 años de creerse la última Pepsi-Cola del desierto por parte de estos sujetos que pensaban que podían mandonear en el mundo como mandoneaban acá en el país. ¿Me entiende? Ese es el nivel de gravedad de lo que estamos hablando. ¿Por qué recapitulo todo esto? Por 2 razones. Primero, porque ayer el señor Maduro Moros, en forma increíble, dice que, no chico, que Chávez jamás estatizó Cristalex, que eso no ocurrió. Así, con cara de cemento, no, que eso no pasó. Si no pasó, ¿cómo se produce el reclamo de Cristalex? ¿Cómo se sustancia eso ante el tribunal del Banco Mundial, ante la instancia del Banco Mundial para solventar este tipo de cosas? ¿Cómo se sustenta este caso ante la justicia norteamericana? Y en 2 instancias consecutivas le aprueban ese planteamiento a Cristalex. O sea, hay gente que piensa que con decir una cosa y con montar un titular en la página web del Canal 8 han transformado la realidad. Eso es absurdo, eso es una estupidez, sobre todo cuando esa estupidez le va a costar al país 1.400 millones de dólares. Entonces, en primer lugar, eso.
¿no? Y además la cara dura, pues. Ese es un problema. ¿Cuál es el otro problema? Bueno, que para mi sorpresa, debo decirlo, para mi sorpresa y mi malestar como ciudadano y como demócrata, me encuentro con que en vez de tener a todo el campo democrático unido en la denuncia de esto que estoy diciendo, en la denuncia del desmantelamiento y de la hipoteca que se hizo de Citgo y del mal manejo de la estatización de Cristalex y de lo que eso nos va a costar a todos, en vez de tener el campo democrático, repito, todo unido en esa denuncia, chico, me encuentro entonces unos dimes y diretes, ¿no? Unas personas diciendo, lo que hizo la Asamblea Nacional en los últimos 6 meses en relación a esto fue mal hecho por esto y esto y esto y esto, y se equivocaron al designar al procurador por tal cosa, ¿no? Y se equivocaron al procesar este problema de esta manera, en tal manera. Y la respuesta a eso, por otro sector de la oposición, vinculado al presidente encargado, Juan Guaidó, es decir, no, nada de eso ocurre. Be happy, pues, Hakuna Matata, está perfecto. Caramba, yo les voy a decir lo siguiente. Repito, con todo el respeto del mundo y desde el fondo de mi corazón y reiterando el apoyo que uno le da de manera clara y firme a la gestión del presidente encargado Juan Guaidó. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno. En la oposición uno pide agua y para pedir agua uno hace una manifestación y protesta y manda una carta y se reúne con las autoridades y recoge firmas. Pero dar agua es mucho más difícil porque tienes que construir acueductos, tienes que tener personal técnico, tienes que garantizar la capacidad de bombeo, tienes que garantizar la calidad de servicio. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Y otra cosa es ser gobierno en las dificilísimas condiciones de la dualidad de poderes que existe en nuestro país, donde hay un gobierno legítimo, el que constitucionalmente encarna el presidente Guaidó, y donde hay otro gobierno sedicentemente usurpador, pero que tiene el control de la maquinaria del Estado y de los recursos de la violencia. Eso es extremadamente difícil, precisamente por lo difícil que es. Un gobierno en esas condiciones tiene que ser ejercido con inmensa seriedad, con el mayor profesionalismo posible y oyendo a todo el mundo y estando pendiente siempre, no del interés grupal, no del interés partidista, no del interés particular, sino de los altos intereses de la nación. Y eso es lo que está en juego en este punto. En este tema lo que está en juego no es saber si el chavo Diosdado Madurismo fue irresponsable o no, porque todos sabemos lo irresponsable que ha sido. En este momento lo que está en juego no es saber si Guaidó es bueno o es malo, porque todos sabemos que Juan Guaidó en este momento encarna la esperanza venezolana de un cambio posible. Lo que está en juego, hermanos, es el patrimonio del país. Lo que está en juego, hermanos, es el patrimonio no de nosotros, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Entiendes? Eso es lo que está en juego. Y eso tiene que ser defendido a capa y espada con el mayor profesionalismo y con la mayor seriedad. Entonces, nuestro humilde llamado, repito, como demócratas, como ciudadanos, es a que esa defensa sea ejercida en forma unitaria, con la verdad por delante. Si hay que corregir procedimientos, que se corrijan. Si hay que corregir discursos, que se corrijan. Pero lo que está de por medio, repito, es el patrimonio de la nación. Es el patrimonio de los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real.
noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Un segundo tema que por supuesto ocupa buena parte de los espacios, tanto en la prensa electrónica como en lo que queda de la prensa impresa en el país, en el continente, es lo referido a la decisión del gobierno norteamericano de incluir a un destacado funcionario del régimen Nicolás Maduro en la lista de los más buscados en el mundo por delitos de narcotráfico. Me refiero a lo que ocurrió el día de ayer, al anuncio realizado el día de ayer contra la persona de Tarek El Al-Saimi, vicepresidente del régimen de Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro, en el área de producción y economía. Por supuesto, yo en este momento, conociendo pues la naturaleza de la sociedad venezolana, lo polarizada que está, la manera como aquí se construyen matrices para admitir o condenar a priori la inocencia o culpabilidad de alguien, dependiendo del campo donde se ubique, yo no tengo necesidad pues de expresar cuál es mi opinión al respecto y cuál es seguramente la opinión mayoritaria de ustedes. Más allá de eso, yo me voy a un tema que nos afecta a todos. El que nuestro país hoy siga siendo el ombligo de este huracán de sanciones, amenazas, tormentas, respondidas además desde la soberbia, desde el discurso ideológico, desde el discurso partidario. Caramba, pareciera a veces que unos y otros se olvidan de que se están peleando por un país y que ese país está al borde de la disolución. Ese país está al borde del desastre. Ya no se puede decir que está al borde de la bancarrota, porque estamos en bancarrota. Entonces se están peleando por un país que sencillamente puede desaparecer. Se están peleando por algo y después al final de la pelea pueden encontrarse con que sencillamente no hay país que gobernar. Yo, a propósito de esta decisión del gobierno norteamericano de incluir a este alto funcionario en la lista de los más buscados y poner a circular por el mundo tanto sus señas como su fotografía en esa condición de uno de los más buscados por este horrendo delito de narcotráfico. Más allá de eso, repito, quiero destacar la atención, quiero llamar la atención de los tomadores de decisiones en este país, incluyendo, subrayo, a los señores del régimen madurista. ¿Hasta cuándo van a seguir pensando que la muy dura circunstancia que está atravesando el país se resuelve con discursos? ¿Hasta cuándo van a estar creyendo que una situación de este calado, de esta profundidad, de esta naturaleza, se resuelve armando un show como los programas de televisión que monta el Capitán Cabello y diciendo allí 3 o 4 cosas, discursos para la galería, discursos para tu barra cada vez más escuálida? Creo que ahora sí se puede aplicar el término, cada vez más disminuida
tanto en número como en fervor. ¿Hasta cuándo van a creer, repito, que el mundo está jugando carrito en relación a la situación venezolana? Aquí hay un tema muy grave, muy grave. Y la gravedad de ese tema termina afectando a todos los venezolanos. Señores, no hablemos de los más sufridos, no hablemos de quienes están en la base de la pirámide, no hablemos de los sectores populares y la clase media empobrecida. Hablemos, por ejemplo, de lo que queda, de lo que aún subsiste del sector empresarial venezolano y del sector dedicado a el área de servicios y comercio. Hablemos de eso, hablemos de los venezolanos que aún a pesar de los pesares, que aún a pesar de los rigores, intentan construir riqueza, intentan construir empleo, intentan mantener viva la llama de la empresa privada en nuestro país. Bueno, para esas personas, hoy, hacer una diligencia cualquiera en la banca internacional les cuesta Dios y su ayuda. Dios y su ayuda. Un trámite que antes duraba 3 días, la obtención de cualquier papel, de cualquier requisito o de cualquier crédito, eso que antes se podía resolver en 3 días o en una semana, ahora dura meses. Meses. Porque la banca internacional, ante toda esta situación que se vive en Venezuela, revisa cualquier solicitud que haga un venezolano por el solo hecho de ser venezolano para verificar si eso tiene que ver o no con capitales robados, con capitales productos de la corrupción, con capitales productos del lavado de dinero, vinculados con el saqueo del erario público o vinculados con el narcotráfico. Cualquier diligencia que haga cualquier venezolano es escudriñada hasta la N. ¿Entiende? Y eso retrasa, dificulta, encarece los costos de operación y hace extremadamente más difícil. ¿Eso afecta a los mafiosos? Ustedes saben que no. Los mafiosos tienen cómo moverse y tienen sus propios canales de circulación, blanqueo y lavado de dinero. X, ¿no? Pero ese ciudadano, nosotros teníamos 12.000 empresas en 1998, hoy quedan menos de 4.000. Cualquiera de esos venezolanos, propietario o alto gerente de cualquiera de esas menos de 4.000 empresas que sobreviven, bueno, tiene que sudar la gota gorda para hacer cualquier trámite. Y estoy hablando, repito, no del venezolano más humilde, no, estoy hablando de quienes intentan mantener a flote sus empresas o sus comercios. ¿Por qué? Bueno, porque esta crisis que está viviendo el país, esta dualidad de poderes que está viviendo el país, esta tormenta a la que está sometida Venezuela simplemente por el empeño de algunos de no dejar el poder después de haber tenido 20 años con todo el poder y con todo el dinero y haber destruido a Venezuela. Este empeño de no abrir espacio a la construcción de una solución pacífica, negociada, con garantías para todos, pero sobre todo que le devuelva normalidad al país. Este empeño, repito, de tratar de manejar la realidad. Te lo voy a decir, Maduro, te lo voy a decir, Diosdado. La vida no es el Canal 8, ¿vale? La vida no es la programación de Radio Nacional de Venezuela. La vida es la vida. Y en la vida real, este régimen es absolutamente inviable e insostenible. ¿Qué estoy diciendo yo? Que el chavismo no existe. Que el chavismo no existe como fuerza social e incluso como fuerza política. No, vale, podrá estar muy disminuido, pero de que existe, existe. Y en la construcción del futuro venezolano, si ustedes se reinventan, si esa fuerza política se reinventa, tendrá un espacio. ¿Qué espacio? El que el pueblo venezolano decida libremente, que seguramente será una larga pasantía en la oposición. Pero este estado de cosas, repito, es insostenible y es extremadamente costoso. Estoy poniendo como ejemplo lo que ocurre con cualquier empresario venezolano, con cualquier gerente venezolano que para tratar de mantener a flote su empresa tengan que hacer alguna diligencia con el sector financiero internacional. Bueno, lo tratan como que si fuera un narcotraficante, lo tratan como que si fuera un presunto corrupto.
Porque nunca más acertada aquella expresión de que pagamos justos por pecadores. Vayamos un poquito más abajo en la escala. ¿Qué ocurre con los venezolanos cuando viajan por el mundo hoy? Bueno, que por el solo hecho de presentar el pasaporte venezolano le dicen, póngase allí, póngase en esa fila, siéntese allí, pase por el cuartico, vamos a revisarlo. Y por supuesto, la inmensa mayoría de los viajeros venezolanos no solamente son gente decentísima, sino que están viajando precisamente porque están buscando esperanza, más allá de este desastre que le ha quitado a los venezolanos el presente y pretende también quitarles el futuro. Pero son tratados esos venezolanos con ese rigor. ¿Por qué? Porque, repito, pagamos justos por pecadores. Y no hablemos de los más humildes, de los sectores populares, de la clase media empobrecida, que son en definitiva quienes con mayor rigor sufren los embates de esta situación. Vamos a decirlo con claridad. Los subsidios no llegan a los pobres, pero las sanciones sí. ¿Por qué los subsidios no llegan a los pobres? Bueno, por la corrupción por la que se manejan tales subsidios, por la forma poco profesional como han sido diseñados y porque en definitiva a esos subsidios tiene acceso quien tiene una palanca, quien tiene un contacto o quien tiene acceso a la información, que es la minoría. Pero quien tiene la necesidad no tiene acceso a los subsidios, pero sí tiene acceso, desgraciadamente, a los efectos perversos de las llamadas sanciones. Y no estoy hablando de las sanciones que yo respaldo, que son las sanciones personales, las sanciones emitidas por cualquier país del mundo contra los torturadores, contra los violadores de derechos humanos, contra los saqueadores del erario público. Esas sanciones con nombre y apellido, yo las aplaudo. Y no solamente las aplaudo, sino que creo que hay que reforzarlas y ampliarlas. No debe quedar un solo corrupto, no debe quedar un solo violador de derechos humanos, no debe quedar un solo torturador que no sea objeto de las sanciones más duras por parte de toda la comunidad internacional. Pero una cosa es eso y otra muy distinta, aquellas sanciones dirigidas al conjunto del país, a la economía del país, que terminan por agravar y profundizar la crisis creada ya antes por Chávez y por Maduro. ¿Quién creó la crisis? Chávez y Maduro, vale, está clarito. Pero esta situación actual la agrava, la profundiza, la hace mucho más dolorosa y mucho más costosa. No para el régimen, no para los enchufados. Ellos tienen cómo defenderse. No para el pobre, para la clase media empobrecida. Para ese ciudadano que antes con lo que ganaba podía, por ejemplo, hacerse un tratamiento odontológico y que hoy todas sus prestaciones de un año de trabajo no le alcanzan para repararse una muela. ¿Qué te puedo decir? Bueno, de eso se trata y esa reflexión es la que quiero hacer a propósito del tema de Tarek El Al-Azaimi. El tema de Tarek El Al-Azaimi a mí me interesa, es como síntoma de una situación que es insostenible para cualquier país y para cualquier sociedad. Una situación de la que hay que salir y quienes primeros tendrían que estar interesados en salir de esta situación son precisamente esos sujetos de este régimen desfalleciente que, lo que están haciendo es elevando sus propios costos de salida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición.
K-Export ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por kexport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. K-Export está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión. Este tercer segmento del programa se lo quiero dedicar a el tema de la voz autónoma que tiene que tener la sociedad civil en todo este proceso gravísimo que estamos atravesando como nación, como país, como proyecto nacional. Quiero agradecer vivamente a la gente de Radio Comunidad, a la gente de Dendritas, de Creemos, Alianza Ciudadana, y también a la gente de Caracas Ciudad Plural. Ayer fue la clausura de un ciclo de conferencias, de charlas, de intercambios, de encuentros, charlas transformadoras, las llamaron ellos, con diversos voceros. El primero de ellos fue el doctor Félix Seijas, de la encuestadora que dirige acertadamente este investigador venezolano. El segundo fue Luis Vicente León, el tercero fue Jesús Seguías. Y ayer tuvieron la gentileza de invitarme a mí y tuvimos un intercambio intenso durante casi 3 horas y media, 4. Resumo brevemente lo que allí se conversó, lo que allí se planteó. En primer lugar, ubicar que la sociedad civil siempre ha tenido un papel relevante, para bien o para mal, hay que reconocerlo, en el surgimiento y desarrollo de la crisis política venezolana. Recordamos ayer cómo durante buena parte de este periodo democrático que hoy recordamos con añoranza, que hoy recordamos con nostalgia incluso, hoy hay gente que dice, antes éramos felices y no lo sabíamos. Yo no estoy tan de acuerdo con ellos, porque si hubiéramos sido tan felices, no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el año de 1998. Pero lo que sí hay que decir es que durante ese lapso, durante esa etapa democrática, un sector muy importante de la sociedad venezolana, la clase media venezolana, que es un sector de una gran importancia, desarrolló una conducta de aversión a la política. De aversión a la política. Digo que es muy importante, ojo, porque en casi todas las sociedades, los pobres, los muy pobres, se dedican a sobrevivir. Apenas a sobrevivir. Los ricos, los muy ricos, se dedican a disfrutar de sus riquezas. La clase media es el sector que tiene la inventiva, el empuje, la formación, el acceso a las herramientas de educación y de cultura necesarios para precisamente reinventar la vida, reimpulsar una sociedad. Bueno, durante los 40 años de vida democrática, la clase media venezolana, en vez de asumir la dimensión política del ser ciudadano, ¿no? Tenía una actitud casi que de asco hacia la política, ¿no? La política es mala, la política es fea, yo no me meto en política, que mis hijos se metan a cualquier cosa menos a políticos. Bueno, y así la política terminó en muchos casos en manos de los peores y no en manos de los mejores ciudadanos. Así llegamos a la década de los 90. En la década de los 90, esa actitud de rechazo a la política o de desprecio a la política terminó en lo que se conformó como una suerte de matriz de opinión de el necesario castigo a los políticos y concretamente a los partidos. Y ese castigo finalmente se expresó en la votación mayoritaria a un militar golpista. Sí, un sujeto que intentó un sangriento golpe de Estado en 1992
se transformó en presidente electo en 1998. ¿Por el voto de quién, por cierto? ¿Por el voto de los pobres? No, en ese tiempo los pobres no votaban. Y eso está probado estadísticamente. En tiempos de elecciones, los pobres, repito, en lo que ellos llaman la Cuarta República, los pobres lo que hacían era parrilla. Porque, por cierto, en ese tiempo los pobres podían hacer parrilla. Hoy ni de broma. Bueno, lo cierto es que cuando logra el triunfo electoral este militar golpista, organizaciones como Alto Prado, organizaciones como Cumbres de Curumo, organizaciones como La Trinidad, bueno, estallaba el cielo en cohetes festejando el triunfo del militar golpista, repito, con los votos de la clase media. ¿Qué ocurrió inmediatamente después? Que fue precisamente la clase media, el primer sector social que se dio cuenta del pavoroso error que se había cometido. Las primeras acciones de calle, las primeras movilizaciones sociales para enfrentar al proyecto totalitario la protagonizó la clase media, precisamente a propósito del tema educativo, bajo la consigna de con mis hijos no te metas, ¿recuerdan? Pero algunos lo recordarán. Es desde entonces que la sociedad civil venezolana ha experimentado diversos procesos de lucha. Hemos tenido situaciones en las que, estando los partidos en shock, estando las instituciones copadas por el totalitarismo y estando los partidos prácticamente en estado de desmantelamiento, fue la sociedad civil la que le dio la mano a los partidos y los ayudó en su proceso de reconstrucción y de reorganización. Eso dio lugar a situaciones como la llamada Coordinadora Democrática en sus dos versiones, antes y después de los sucesos del año 2002. Después pasaron otras cosas, después vinieron los errores terribles que dieron lugar a la abstención del año 2005, con lo cual se le regaló toda la maquinaria del Estado a el chavomadurismo. Y bueno, tenemos ya, nace allí la situación institucional de secuestro que vive hoy la República. Pasan más o menos 10 años y es entonces cuando nuevamente los partidos le piden a la sociedad civil ayuda para resolver sus conflictos, para evitar la fractura y la división, y es de esa manera como un vocero de la sociedad civil, un ciudadano movilizado, alguien sin militancia partidista y sin carrera política, como quien les habla, termina siendo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Me tocó a mí en suerte conducir, coordinar una gestión que no gracias a dotes personales, sino gracias a 3 circunstancias muy importantes, logramos culminar en victoria. Esas 3 circunstancias era que teníamos estrategia unitaria, teníamos dirección colectiva y teníamos también un propósito claro. Por eso se produjo el 6 de diciembre del 2015 la más importante victoria que hayamos obtenido en estos 20 años de lucha. La victoria que nos dio la mayoría absoluta, la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Pero lo que pasó después ya todos lo saben. Hoy estamos en una situación muy crítica, con una esperanza recuperada en enero del año 2019, después de 3 años de errores, el 2016, el 2017 y el 2018. Repito, en enero del 2019 renace una esperanza que tiene nombre y apellido, tiene rostro por ahora, Juan Guaidó, y en función de eso se produce esta situación política. Entonces es tiempo de preguntarnos nosotros, los ciudadanos, ¿cuál es nuestro papel? Ya sabemos qué papel jugamos antes de 1998, ya sabemos qué papel jugamos en 1998, ya sabemos la manera como se asumió el rol de la lucha de 1999 en adelante. ¿Cuál es nuestro papel ahora? ¿Es que acaso nosotros hoy como ciudadanos podemos conducirnos como detractores profesionales o como hinchas o cheerleaders de alguna formación, de algún dirigente, de algún funcionario, de algún partido? Es decir, nuestro rol como ciudadanos es aplaudir de manera crítica o es destruir reputaciones y perfiles también con saña y de manera absolutamente desconsiderada. No vale, ese no es el papel del ciudadano. El papel del ciudadano en este momento, en nuestra humilde opinión, y eso fue lo que compartimos ayer con los amigos de Radio Comunidad,
El papel del ciudadano hoy es tener voz propia, una voz autónoma, para poder entonces, desde ese espacio de autonomía, decirle a los actores políticos: no estamos compitiendo con ustedes, no nos interesa competirles a ustedes. El mundo de los espacios administrativos de poder es el mundo de los partidos, y eso se respeta. A ninguno de nosotros nos interesa ser ni alcalde, ni concejal, ni gobernador, ni diputado, ni nada de eso. Ese es el espacio de ustedes. Pero nosotros como ciudadanos sí tenemos una aspiración política. Nuestra aspiración política es vivir en una Venezuela del primer mundo. Nuestra aspiración política es vivir en un país que tenga una economía libre, abierta, productiva, con una democracia transparente de instituciones y de ciudadanos, y con una sociedad responsable y solidaria. Esa es nuestra aspiración política. Repito, vivir en una Venezuela del primer mundo. Y por eso, porque tenemos claro ese objetivo, tenemos como ciudadanos una voz propia, una voz autónoma, para exigirle a los actores políticos que actúen con la altura y con el profesionalismo que esta hora terrible del país merece, que esta hora terrible de la historia exige. De eso se trata. Entonces, repito, no se trata ni de aplaudir a nadie por aplaudirlo, ¿no? Ni de destruir a nadie simplemente por ejercicio de saña o sectarismo. Se trata de conducirnos como lo que tenemos que ser, la voz de una nación que le exija a los actores políticos, bueno, en primer lugar, que se pongan de acuerdo, ¿vale? Que se pongan de acuerdo entre ellos mismos. ¿Tú me entiendes? Dígame el caso del gobierno, el caso del régimen de Maduro. Resulta que el régimen de Maduro manda unos emisarios supuestamente a una negociación en Barbados bajo los auspicios del Reino Unido. Y están allí conversando y ofreciendo y diciendo y posando, ¿no? Y apenas se medio descuidan, viene el señor Diosdado Cabello y desde la televisión o desde La Habana empieza a bombardear el proceso de supuestas negociaciones en Barbados. Bueno, vale, pónganse de acuerdo. El país, la ciudadanía, la sociedad civil, el pueblo venezolano tiene derecho a decirles: pónganse de acuerdo, tengan un mínimo de seriedad. Y por cierto, en el campo democrático también. Mayor fortaleza, mayor coherencia, porque no es posible que tú envíes tus emisarios a un proceso de diálogo y negociación, y cuando te preguntan si tú crees en la negociación, dices: bueno, tú sabes que yo no creo mucho en eso, porque, bueno, vamos a ver, vamos a ir por una cosa de trámite. No, chico, hay que asumir las cosas como son. Alguien dijo: hay que jugar en todos los tableros. Sí, pero hay que jugar en todos los tableros con una misma estrategia, porque si no es un desorden. Si no, un tablero termina saboteando a otro. Hay que jugar en todos los tableros, sí, pero el juego es el mismo en todos. Es la búsqueda de la solución política y democrática a la crisis. Si tú juegas en muchos tableros al mismo tiempo, pero estás jugando el mismo juego, eso se llama simultánea de ajedrez. Pero si en un tablero estás jugando ajedrez, en el otro estás jugando pico pico, en el otro estás jugando agiley, en el otro estás jugando carga la burra, en el otro estás jugando quién sabe qué, entonces no tienes una simultánea de ajedrez. Lo que tienes es un desorden oportunista para decirle a cada quien lo que quiera oír y que todo el mundo piense que tú eres chévere. ¿Entiendes? Entonces, repito, nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil, tiene no solamente el derecho, sino la obligación de, con voz propia y autónoma, sin competir con los partidos, porque no se trata de eso. Y yo lo puedo